Bendiciones, mis amados hermanos. Es una extraordinaria bendición para su servidor poderme dirigir a ustedes nuevamente con la palabra del Señor. Y gracias a Dios aquí haciendo equipo con mi esposa, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a estar conversando algunas cosas que hemos ido dejando en el tintero. Miren, mientras hemos ido desarrollando los diferentes temas que el Señor ha puesto en nuestro corazón, han ido brotando algunas cosas que nos han impedido continuar en lo que al principio yo creí que iba a ser una secuencia así, que se iba a ir como cuchillo caliente en mantequilla tibia, ¿verdad? Pero me han detenido muchas cosas que creo que le hemos tenido que dar bastante interés. Por ejemplo, una de ellas fue cuando estábamos hablando de los 31 reyes que conquistó Josué. Nos quedamos en Jericó y no hemos pasado de Jericó. Y analizando, pidiéndole al Señor, me doy cuenta que va a ser difícil pasar de Jai, y después de Jai conquistó Jerusalén. Imagínense usted, y ahí Jerusalén, que anteriormente era Jebús, ¿verdad? Jerusalén tenía varios nombres. Entonces, ahí nos vamos a detener también. Pero de la misma manera veníamos por otro lado platicando de la fiesta de las trompetas desde el domingo antepasado, ¿verdad? Y entonces ahí brotó una serie de temas. De la misma manera, hace algún tiempo estuvimos hablando de la restauración del tabernáculo de David y también nos detuvimos. Nos detuvimos porque en cada uno de estos tres temas hay coincidencias muy lindas que yo creo que el Señor quería que nosotros notáramos. Entonces, cuando estuvimos hablando del Yom Teruah, si usted se recuerda, hablamos de que existían varias clases de trompetas. Una de ellas era el shofar, otra de ellas era las trompetas de bronce, otra las trompetas de plata. En el hebreo se dicen de diferentes maneras. Hay una trompeta Yobel, hay una trompeta shofar, hay una trompeta keren, hay una trompeta chatzotserah. Imagínense qué nombrecito, ¿va? Está difícil pronunciarlo, ¿va? Pero ese, y hay otras trompetas. Y entonces, cuando vi que el dulce cantor de Israel, es decir, David, sube a la ciudad de David, que es Jerusalén. Imagínense, es Jerusalén, es la ciudad de David, pero que él le pone Jerusalén, la ciudad de David. Y vemos que Jericó, ahorita después de Jericó venía la conquista de Jai y después Jerusalén. Entonces se hace un link ahí, por eso nos hemos tenido que detener e ir poniéndole la lupa a cada uno de estos temas para no pasar desapercibidos las cosas que Dios tiene encriptadas para nosotros. Entonces, aquí hay otra cosa tan hermosa que hemos estado repitiendo por bastante tiempo, y es que la Biblia dice que en el tiempo final el Señor va a derramar espíritu de gracia y espíritu de súplica sobre la casa de David. Entonces se nos acumulan los temas, por lo menos para mí, que a veces me gusta ordenar mis pensamientos, ¿verdad? Digo, por este lado tengo que ver la casa de David, el tabernáculo de David, por este el desfile que hicieron, por este las trompetas, por esto la conquista, los nombres distintos que tiene. Entonces, esa es la razón por la que no hemos podido avanzar mucho, si usted se recordará y nos ha seguido la pista. Bueno, pero cuando hablamos la última vez del Yom Teruah, estuvimos platicando que existían 5 sonidos que se emiten, no solo por trompetas, pero sí los emiten las trompetas. Y uno de los sonidos era Teruah, y por eso le dicen Yom Teruah, día del Teruah. Ok, eso no me quiero detener mucho. Vimos que también existían 5 trompetas, de las 4 le acabo de mencionar 4, ¿verdad? Vimos también que habían 5 hombres que sonaron el shofar, ellos mismos como líderes sonaron el shofar, y eso es lo que vamos a conversar hoy, y ahí le voy a explicar por qué. Y vimos que habían 5 líderes, o lo mencioné, no lo hemos explicado, había 5 líderes que manejaban el shofar, no lo sonaban necesariamente,
Tampoco podemos decir que nunca lo hubieran sonado, pero ellos tenían un equipo. Ellos decían, suena la trompeta, suena el shofar. Me doy a entender. Pero los otros no, los que le acabo de decir, ellos personalmente lo sonaban. Eran 5, 5, 5 y 5. Bueno, son 20 temas ahí que tendríamos que suplicarle al Espíritu Santo que tenga misericordia de nosotros para poderlos entender. Ahora, ¿por qué razón creo yo que es de bastante importancia que platiquemos esto? Porque nosotros somos de los que se dio la promesa que está descrita en el libro de los Hechos 15, en donde íbamos a ser participantes de la restauración del tabernáculo de David, nosotros. Entonces, cuando le acercamos el zoom al tabernáculo de David y todo lo que conlleva, el primer elemento, sin ese elemento no hay restauración del tabernáculo de David, es el arca del pacto. Sabemos que el arca del pacto se perdió, sabemos que el arca del pacto, aunque la recuperaron, la mantuvieron en el olvido. Sabemos que el primer decreto que dio el rey David cuando llegó al reinado fue subir el arca del pacto, pero sucedieron cosas muy feas ahí, porque no eran conforme a lo que Dios había establecido. Y en el segundo desfile, David consulta con los sacerdotes y se da cuenta que hacían falta algunos elementos y que por eso habían tenido muerte la primera vez. Ahora, como la asociamos con nosotros, y aquí es donde viene el problema, creo yo que es un problema, el shofar se ha convertido en un instrumento casi mítico dentro de las iglesias. Entonces, todo el mundo tiene que tener un shofar. Y todo el mundo tiene que sonar un shofar creyendo que el sonido ese en sí va a acercar la presencia de Dios. Y yo creo que no es así. Yo creo que no es así. Yo creo que eso es literalizar algo que Dios de ninguna manera quería que lo literalizáramos. Porque mire, si lo tuviéramos que literalizar, entonces hagamos un arca del pacto. Hagamos un arca del pacto y llevemos los shofaristas adelante y los trompeteros y todos los címbalos y todo. Si vamos a llevar lo literal del shofar, entonces llevemos literal del arca del pacto. Pero para empezar hay una prohibición. Y esto me preocupa. Déjeme contarle por qué. Hay una prohibición en la Biblia de que se hagan réplicas de algunas cosas. Es decir, hay una prohibición en la Biblia, hay una prohibición muy expresa, fíjate, que no se haga otra arca del pacto. Hay una prohibición que no se haga una réplica del aceite de la santa unción. Hay varias cosas que el Señor dijo, esto nunca lo van a replicar, no lo pueden hacer. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, los hermanos han pasado de la didáctica a caer en ese peligro. Y entonces hacen arca del pacto. Hacen un arca del pacto que sabemos que no es el arca del pacto, pero hacen arcas del pacto. Y no solo eso, visten a hermanos de sacerdotes, como que a la usanza antigua. Y si lo que quieren hacer es didáctico, enhorabuena, los felicito. O si quieren hacer una especie de teatro, qué sé yo, no estoy en contra, pero lo hacen parte del culto. Y la gente se emociona, y ahí llevan los shofares, y están no tomando la sombra del cuerpo, la figura, sino que están literalizando esa figura. Mire, de ahí tenemos a la Iglesia Imperial haciendo túnicas sacerdotales para los que ministraban. De ahí sacaron esa idea, por eso es que los principales líderes de ellos usan mitra, porque en el Antiguo Testamento utilizaban mitra, pero eso ya no es para nuestro pacto. Eso que ellos hicieron es un sincretismo, es una mezcolanza tremenda. Pero el problema es que nuestros hermanos eso es lo que están haciendo también. Y dentro de los elementos que han estado utilizando es el shofar. Entonces, los shofares los venden como un instrumento mítico en las librerías. No venden trompetas así.
Las trompetas las venden en los lugares musicales, ahí llegan a escogerlas, esta tal marca me parece que es buena, y aquí y allá. En las tiendas musicales no vas a encontrar shofares, en donde vas a encontrar shofares es en Israel y en las tiendas de las iglesias o en las librerías cristianas. Porque lo volvieron un instrumento mítico, algunos, y otros lo vieron solamente como algo comercial, ¿va? $100 dicen que cuestan los más pequeñitos traídos de no sé dónde, ¿va? Y ahí empiezan a venir que el del antílope y que el del carnero. Eso ya lo platicamos, pero ¿será eso lo que Dios quería? ¿Será que Dios quería que nosotros integráramos en nuestros grupos de alabanzas el shofar para que estuviéramos participando de la restauración del tabernáculo de David? Perdóneme, pero no era eso. Entonces, ¿usted está en contra del shofar? No, yo no estoy ni en contra del shofar, ni de los panderetas, ni de los pianos, ni de la batería. Si el Salmo 150 dice que todo lo que respire alaba a Jehová y que lo alabemos con tu instrumento musical. Lo que yo creo es que no debemos de mitificar ningún instrumento. Ninguno. Porque eso es casi volver al pueblo o darle una entrada al pueblo a las cosas judías. Incluso con las danzas. Las danzas no deben de ser danzas copiadas de los judíos, ¿no? Si hay danza, yo entiendo que hay danza. Aquel ex paralítico de la Puerta de la Hermosa lo sanó el Señor y él era hebreo, pero no entró con danzas hebreas, sino que entró danzando de la alegría, saltando. Y la Biblia dice en Malaquías, saltaréis como becerros de la manada. Entonces, hay cosas, hermano, que uno le gustaron, ¿verdad? Pero no le pregunta al Señor si es correcto que uno las traslade de esa forma. Entonces, cuando hablamos de estos 5, voy a hablar primero de los 5 hombres que en sí tocaron el shofar. Pero lo que quiero que analicemos es lo que está alrededor de ese toque de shofar para que desentrañemos ahí el misterio de lo que Dios nos está diciendo que debería de ser el sonido del shofar. Esto es bien importante. El primero de todos, de los que yo logro ver ahí en la Biblia, bueno, que lo suena a él particularmente, está en el libro de los Jueces. Y es un hombre que se llama Ahod. En inglés le dice Ehud con H, pero nosotros estamos hablando español, entonces Ahod. Ahod era un hombre que Dios lo levantó. Dios lo levantó porque los enemigos de Israel los tenían, pero de una vez casi como que estuvieran en Egipto otra vez, ¿verdad? Entonces empezaron a clamar y le decían al Señor, y Dios los oyó. Y entonces levantó a Ahod. Ahod, así a grandes rasgos, voy a contar la historia. Ahod, porque no es muy conocido Ahod, ni el que le siguió era Samgar, menos ese tampoco. Todos conocemos a Sansón, a Débora, a Gedeón, pero Ahod, ¿quién es ese? O Samgar, Dios mío, ese peor, ¿verdad? Pero ellos fueron jueces de Israel. Y digamos, en el caso de Ahod, le trajo 80 años de paz a Israel. Así que debería de ser alguien bien importante, ¿verdad? ¿Quién era este caballero? Bueno, era de la tribu de Benjamín y era zurdo. Todos los zurdos que aparecen en la Biblia son de la tribu de Benjamín. Impresionante eso, porque te recordás que su mamá, la de Benjamín, le dijo cuando nació, vas a ser hijo de mi siniestra, o sea, de la mano izquierda. Y todos los zurdos que aparecen en la Biblia, todos, sin excepción, son benjaminitas, todos. Y guerreros temibles también, man. Entonces, este Ahod tenía era osado. Entonces, en ese tiempo había un rey que se llamaba Eglón, que era gordo, no gordo mi compañero, porque yo lo que estoy es bien maiceado, pero ese cuate sí dice que, la Biblia dice que era obeso. Entonces, como este era zurdo, Ahod era zurdo, cuando lo revisaron si llevaba algún arma para acercarse a él, le revisaron el lado izquierdo. ¿Por qué el lado izquierdo? Porque ahí es en donde los diestros llegaban y sacaban su arma con la diestra, pero no le revisaron el lado derecho.
Porque como no habían zurdos, muchos zurdos, es más, ahorita la población mundial, el 10% de la población mundial es zurda, el 90% es diestro. Entonces ellos en ese tiempo pues daban por sentado que todos eran diestros, ¿verdad? No le revisaron este lado. Y aquí llevaba él un puñal grandotote. Y cuando habló, le enviaron un tributo al rey Eglón. Ahí lo vamos a leer porque quiero que usted note por qué razón este caballero, este juez de Israel, sonó la trompeta y qué significa sonar el shofar. ¿Qué significa sonar el shofar? Entonces, él se acercó y ya cuando le había entregado el tributo, le dijo, tengo algo que decirte a solas. Entonces el rey despachó a los demás y él se acercó. Y cuando se acercó, el rey no se cuidó de la mano derecha, de la izquierda, pero se cuidó de la derecha. Y el otro hizo esto y le metió el puñal. Y dice que fue tan duro la metida del puñal que la empuñadura se le hundió en la panza del rey Eglón. Y dice otras cosas que no son muy agradables, como que se le salieron las heces por ahí, ¿verdad? Y entonces, la cara que haces, le dio y bueno, ya sabes, ¿verdad? Entonces, se murió y él salió, cerró y se fue. Entonces los otros no le dijeron nada porque dijeron el rey ha de estar descansando y en algunas otras versiones dice que tal vez había ido al baño. Entonces no lo molestaron. Pero cuando ya se tardó mucho y entraron, se dieron cuenta que lo habían matado. Cuando eso había sucedido, y aquí es en donde vamos a leer, vamos a ver, eso está en el libro de los Jueces, en el capítulo 3, verso 20 y pico, si me acompañan, por favor. Jueces 3, desde el 20, vamos a ver, lo voy a poner acá. Entonces, esperaron hasta sentir inquietud, esto es lo que les decía. Pues he aquí que él no abría las puertas. ¿No te pusieron referencia ahí? Ok, entonces aquí te la leo. He aquí, él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron. Y aquí un señor caído en el suelo, muerto. Mas Ahod había escapado mientras ellos esperaban, pasando más allá de los ídolos. Había escapado a Seirat. Y cuando llegó, aquí está el elemento clave. Cuando llegó, tocó el shofar en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos, y entonces él dio órdenes: perseguidlos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos, valientes, ninguno escapó. Y fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso por 80 años. Ok, entonces esto es lo que yo les decía. Con todo respeto, entonces no se trata de hacer bulla dentro de la iglesia. No se trata de hacer bulla, poner no se trata de eso. Y a veces desconcentrando al que está dirigiendo. Y a veces, porque nos hemos enfrentado con este tipo de situaciones, y por eso yo le quería dedicar un poco de tiempo para conversar. Y a veces, hermanos que dentro de la misma iglesia, sin formar parte de ningún departamento, forman su grupo de shofaristas. Y no se sujetan al departamento de la alabanza. Son los shofaristas y llevan el shofar, el instrumento sagrado, mítico. Y entonces, cuando les da la gana, lo suenan. Y tal vez en ese momento es un momento de adoración. Y ellos, no puede ser. Más o menos como aquellas hermanitas que en el momento de la adoración se ponen. Si ese no es momento de aplaudir, ese es el momento de orar. Eso es lo que le tenemos que ir enseñando al pueblo, ¿verdad? Porque no es hacer bulla.
No, no, no. Una de las cosas que dice la Biblia en la alabanza es que había uno de los sacerdotes que se llamaba Zacur, y Zacur quiere decir con mente plena, es decir, con inteligencia. Entonces, ¿qué significa sonar el shofar? En medio de llevar el arca del pacto a la casa de David, es decir, la restauración del tabernáculo de David. ¿Qué significa? Pues significa convocar a todos los guerreros para decirles que está muerto el rey enemigo y que ellos tienen que defenderse y perseguir a los que hasta hace poco los asediaban. Aterricemos la idea. ¿Quién es el que está muerto? ¿Quién es el que está derrotado? ¿Y quién lo derrotó? Si ustedes no me pueden contestar, les voy a contar para que nunca se les olvide. Un día un hermano me dijo que iba a ir de vacaciones a un lugar en una playa, en un hotel que habían encontrado, y se iban a ir varios matrimonios de la iglesia a la que él pertenecía. Y cuando yo le pregunté, ¿a dónde te vas a ir? Entonces me dijo, vamos a ir a pasar un fin de semana a los Cayos del Vencido. Y entonces me dio risa, porque no hay ningún lugar que se llame así, pero hay un lugar que se llama los Cayos del Diablo, ¿va? Entonces él de una vez dijo, vamos a ir a los Cayos del Vencido. Entonces, ¿quién ha sido vencido? Eglón fue vencido, lo venció a Od. Pero en el caso nuestro, cuando vemos, ¿quién fue vencido? ¿Y quién venció? Pues el que venció, aleluya. Usted ya sabe quién es nuestro Señor Jesucristo, que bajó a los infiernos y le arrebató las llaves de la muerte al que las tenía, y le quitó el imperio de la muerte, y le quitó el poder del miedo, y le quitó todo. El que tiene ahora las llaves de la vida y la muerte es el Señor Jesucristo, y toda autoridad le ha sido dada a Él. Pero Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, id vosotros. Y ese es el sonido del shofar. Id vosotros. ¿A qué? Pues no se dejen seguir asediando por los demonios. No, los demonios llegan ahí a fastidiar y a tocarle la puerta, y algunos que dicen, ay, pastor, por favor, ore por mí, porque viera que yo siento como que tengo tales y tales ataques en la noche y opresiones y no sé cuántos. Pero y no, Ahod ya mató al gordo, pues, al rey ese. Ahod ya lo mató. Entonces ahora el sonido del shofar debería de ser: todo el pueblo deje de estarle teniendo miedo a los moabitas y persiga a sus adversarios. Persígalos en el nombre de Jesús. Hay un himno que cantan los hermanos que dice eso, ¿verdad? Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Entonces, que lo persiguió. El sonido del shofar es una invitación para que no nos quedemos ahí pasivos, ¿verdad? Sino que ahora reaccionemos, nos convirtamos más que reactivos en proactivos y vayamos en pos de los que nos han estado fastidiando. Más o menos un ejemplo. Las potestades demoníacas te robaron algo, literal te lo robaron, y la Biblia dice que cuando un ladrón era capturado, y ese ladrón ya fue capturado, porque el ladrón vino a matar, robar y destruir, pero Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Entonces hay dos versículos, uno en el Pentateuco y el otro está en Proverbios, y en ambos se dice que tiene que pagar 7 veces más lo que te robaron, 7 veces más. Y todo. Yo les conté y estábamos haciendo remembranza aquí con mi esposa en algún momento, que me robaron mi carro nuevo hace como no sé cuántos años, tal vez unos 30. Y agarramos al ladrón, no físico, sino que al espiritual, y me tuvieron que pagar los 7. Sí, porque es un principio bíblico. Entonces, no te quedes varado ni le tengas miedo, porque no te vas a enfrentar con la potestad. No tengan miedo de eso. Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario.
Entonces ahora tienes que ir. Eso es uno de los símbolos del shofar. Pero aquí viene otra cosa. ¿Qué quiere decir Ahod? Porque esa es una de las formas como nosotros podemos hacer esto. Ahod, si tú quieres, lo puedes buscar en los diccionarios, en el diccionario Hitchcock. Hay varios diccionarios, porque a veces tú oyes que nosotros decimos, esto quiere decir tal cosa. Hay varias herramientas, digamos, que están gratis en internet, en algunos programas que puedes acceder a nuestra página también, por cierto. Pero está, digamos, el programa de eSword, está el diccionario de nombres propios del Antiguo Testamento que se llama Jones, está el diccionario de la Strong Concordance. Hay muchos. Y el diccionario Hitchcock, cuando habla de Ahod, ni sabes qué quiere decir. Quiere decir agradecido. 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 Entonces, ¿quién es el que va a tocar el shofar? El que tiene buenos pulmones, hermano. El que logró hacer, no sé cómo hacía la boca, pero el que aguantó el olor, el tufo del que shofar que no había sido curado. No. El que va a poder sonar el shofar, espiritualmente hablando, es el que es agradecido, es Ahod. Y entonces aquí vendría otro tema, porque diríamos que los shofaristas, el primero que aparece ahí, es uno que está profundamente agradecido con el Señor. La Biblia nos narra en el Nuevo Testamento, dice, sed agradecidos siempre, sobre todo sed agradecidos. Al Señor Jesucristo, igual que a todos nosotros, en eso coincidimos con el Señor Jesucristo. Nos parecemos en eso a Él. Nos cae mal la gente malagradecida. Al Señor no le cae mal nadie. Usted lo puede leer en la Biblia. Sanó a 10 leprosos. Y cuando venían de regreso, uno de ellos, que era samaritano, mamá, ni siquiera era judío, todos fueron sanados. Y solo uno regresó a dar gracias. Solo uno regresó a darle gloria a Dios. Solo uno, mamá. Y tú sabes, lo has leído también, lo hemos leído, en donde y dice, ¿y qué no eran 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? En otras palabras, lo que el Señor esperaba era un corazón agradecido. Para que nosotros podamos ser agradecidos, de veras, esa es una actitud bien linda, que no cualquiera la logra. Porque para ser agradecido, uno tiene que renovar su mente, tiene que empezar a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Y fíjese que eso es tremendo, porque a veces uno piensa otras cosas, de injusticias de una persona, pero no piensa el bien que esa misma persona le pudo haber hecho a uno en algún día, en algún momento. Digamos, todos nosotros podríamos tener a algún conocido con el que después de unos años de ser más o menos conocidos tuvimos alguna diferencia y dijimos, mejor él por su camino y yo por el mío, porque vamos a terminar chocando y ya tal vez ni se hablaron, se borraron sus contactos y toda la cosa. Y cuando alguien pregunta, ¿y no se recuerdan de fulano de tal? Es un carnal, dice uno por dentro. Pero te aseguro que aún ese en algún momento te hizo un bien por el cual deberías de estar agradecido. A mí me ha pasado. Me ha pasado no una vez, sino que varias veces, y el Señor me ha tenido que hacer recordar. Y el momento en que me hicieron una misericordia. Porque me pudieron haber hecho mal. Y desafortunadamente eso es lo que queda grabado en la mente de uno. ¿Alguien te hizo mal? Eso se quedó ahí en tu mente. Fulano de tal, ese es un infeliz porque me hizo esto. Pero tal vez ese mismo te hizo una cosa buena. Lo voy a decir, mira pues, tu papá, que tal vez no lo conociste, o que tal vez sí lo conociste y viste cómo maltrató a tu mamá, y que finalmente los abandonó y los dejó
pues en el olvido. Y entonces existe un sentimiento, un hard feeling, dicen los gringos, ¿verdad? Un mal sentimiento en contra de tu papá. ¿Por qué no pensar en algo lindo que te ha dado? Ay, no me dio nada. Lo único que hizo fue embarazar a mi mamá. Pues eso fue bueno, porque naciste tú. Si él no hubiera embarazado a tu mamá, le hubiera embarazado a otro, te hubiera casado con otro, con un fichudo. Sí, pero no estarías tú, sería otro. Otro sería el que hubiera nacido. Un cachito, algo así. Pero naciste tú. Y no estás alegre con la vida que el Señor. Y hermano, la vida es hermosa. La vida es linda, es un regalo. ¿Y a quién? Sí, pero no me la dio, mi papá me la dio Dios. Sí, pero el Señor utilizó ese medio. Lo que te estoy tratando de decir es que ahí tienes que batallar en tu mente para poder agradecer algunas cosas que a veces uno siente que son de cajón, hombre. Respirar, hermano, es una gran bendición. Ahora que hemos estado orando y que, por cierto, en unos momentos vamos a empezar a orar otra vez por todos aquellos que han podido caer contagiados con ese virus, que dicen que una de las cosas que les quita es la capacidad de respirar. ¿Usted alguna vez ha dormido y se le tapa la nariz y siente que se está ahogando? Es la cosa más terrible, imagínese esa gente. Entonces, solo eso, solo respirar debería de ser para nosotros un motivo de agradecerle al Señor y decir, Señor, ay, qué rico, Señor, gracias. Solo eso, tomar un vasito con agua. Sentirle el sabor, en vez de, ay, no, ay, tan insípida, malagradecido. Entonces, Ahod, que es agradecido, suena el shofar, mata a Eglón, suena el shofar y hace que todo el pueblo despierte. Y por 80 años la tierra tuvo descanso. 80 años. 80 años es toda una vida. Y por 80 años tuvo descanso. Los que nacieron cuando esto se dio, vivieron 80 años sin saber cuáles eran los clavos y sin que los moabitas estuvieran presionándolos y haciéndoles la vida cuadritos. Suena el shofar como lo hizo Ahod. Sé un shofarista de Dios, aunque no tengas el cuerno del carnero o el del antílope, que es más grande. Si lo tienes y lo sabes usar, enhorabuena. Solo pregúntale al ministro que está al frente de tu congregación en qué momento lo va a shofar. Porque tal vez él está predicando y la gente embelesada con algún misterio que él está con la boca abierta y de repente... No, tiene que haber un orden de todas las cosas que se hacen en el culto. Tiene que haber alguien que está presidiendo. Muy bien. Y yo creo que sí nos tenemos que ir quitando poco a poco esa idea de convertir el shofar, mitificarlo. No. Miremos a otro, así rapidísimo, porque como vamos de tiempo, vamos re bien. Bueno, el otro sería, lo vamos a ver en Jueces 6. Lo voy a relatar, así como hice con Ahod, lo voy a relatar. Pero creo que desde el versículo, sí, por aquí está. Ok. Gedeón, pero le quisiera leer el momento en donde Gedeón, es el verso 34, acompáñeme por favor aquí. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y tocó la trompeta. O sea, no la tocó por tocar, ¿verdad? El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y tocó la trompeta. La palabra que se utiliza ahí es shofar, en donde dice trompeta. Se la voy a mostrar para que si alguien tiene dudas se lo demuestro aquí rápidamente. Es el verso 34, ¿verdad? Dice que él tocó la trompeta y Abiezer fue juntado con él. Mire, ahí está la palabra 7782 y ahí en la televisión le va a aparecer ese azul intenso
Ya lo vio, espero que sí ya lo haya visto, el azul intenso que está casi hasta arriba, ahí, dice shofar, shofar. Entonces, aquí yo quisiera hablar algunas cosas a este respecto. Otra vez el pueblo de Israel estaba en aprietos, muy serios aprietos. Clamaron a Jehová y el Señor decidió levantarles a un líder. Este líder, aunque era valiente y sincero, tenía, pues desde luego estaba hasta cierto punto tierno en el liderazgo y timorato en cuanto a tomar algunas actitudes y acciones que un líder ya entrado en años o de servicio tal vez le era más fácil, y le costó un poco asimilar aquello para lo cual Dios le estaba llamando. Pero lo interesante, y esto es lo que quiero que usted note, es que, bueno, se le presenta el ángel, le dice varón guerrero, varón valiente, etcétera, y él está escondiendo el trigo en el lagar y todo lo que sucede. Entonces, Dios le dice que bote un altar, que derrumbe el altar de los ídolos que ofendieron a Dios. Y por eso a Gedeón le llamaron Jerobaal, que quiere decir el que contiende contra Baal. Entonces, él llegó, fíjese qué tremendo esto, porque el Señor lo que le pidió a él fue que derrumbara el altar de la casa de su papá. Y eso fue lo que él hizo. Y la gente lo quería matar y ni siquiera de ellos era el ídolo. Era de su papá, si su papá lo tuvo que salir a defender y cuando vio que querían matar a su muchachito, entonces dijo, si Gedeón es Dios, que se defienda solito Gedeón, pero a mi muchacho no me lo van a tocar. Además, en otras palabras, lo estoy parafraseando, el ídolo pues era mío y yo me las tendría que arreglar con él, ustedes no, quítense de aquí. Pero la gente ya se había apropiado de esa idolatría. Entonces Gedeón lo mandaron a derrumbar el altar. Y cuando derrumbó el altar de la idolatría, ojo con esto, cuando derrumbó el altar de la idolatría, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y entonces sonó el shofar. Y cuando sonó el shofar, se adjuntaron a él los abiezeritas. Ayer vimos, cuando estuvimos predicando acerca de los 7 trompeteros, el último de ellos se llama Eliezer, que quiere decir Dios ayuda, y Abiezer, los abiezeritas, quiere decir mi Padre me ayuda. Entonces, note usted, note por favor, el Espíritu de Dios cayó sobre él. Sonó el shofar. El shofar de Dios es Jesucristo. Eso se lo puedo demostrar con la Biblia, pero más adelante. Y los abiezeritas, el Padre, el misterio del Padre se acercó a él. Así que en ese versículo está contenida la Trinidad. El Espíritu de Dios, el cuerno de carnero, que se vendría a ser el Hijo, y los abiezeritas, que quiere decir mi Padre me ayuda. Y entonces sonaron el shofar. Pero se anunció la finalización de la idolatría. Entonces, ¿para qué sirve el shofar? ¿Para qué sirve el shofar? Mire, aquí conversémoslo de esta manera, que es importante. Yo creo que el shofar, y cuando vamos viendo todo el contexto de lo que pasa con el shofar, lo que le voy a decir en este momento agarra más y más forma. Mire pues, cuando sonamos el shofar, debe de derrumbarse la egolatría. No debería la gente sonar el shofar para competencia o para darse a conocer. Déjeme contarle un testimonio brevemente. En cierta oportunidad estábamos predicando en Argentina. Estábamos en un retiro en Argentina. Y en Argentina hay una comunidad, hasta hace unos años, no sé si todavía, una comunidad de judíos muy nutrida. Es uno de los países donde más judíos existen dentro de los latinoamericanos. Los países latinoamericanos, donde más judíos existen es en Estados Unidos. Después me parece que en Israel.
y después en Argentina. Si mal no estoy, así es. Entonces hay gente que también está muy influenciada por las costumbres judías, aunque ellos piensan que son judíos, pero no lo son. Bueno, la cosa está que yo terminé de predicar y me llevaron a un hombre que decía que era un judío, que por aquí, que con su kippah y su gran shofar. Y él llevaba 2 shofares. Y él quería que tocar uno él y que tocara yo otro. El otro, y entre los 2 tocáramos el shofar. Y yo, para empezar, hermano, pues sí creo que tengo mi shofar. Nunca le he tratado de sacar el sonido y a veces, tal vez ese nunca lo estoy diciendo de más, a veces he tratado y sí le sale un poquito, pero no es, me lo regalaron y ahí lo tengo. Entonces cuando él me dijo que sonaba el shofar, le dije, no, suénelo tú si quieres. Le dije yo, no, pero sonémoslo los 2 juntos. No, le digo, no, ¿sabe qué era lo que él quería? Avergonzarme. Y él exaltar, porque hay gente que suena el shofar bien bonito, porque lo han practicado por mucho tiempo, pero los otros empiezan, risa le da a la gente, ¿va? Entonces, no es para eso el shofar, no es para eso. El sentido espiritual acá es que derrumbó la idolatría. Y entonces sonó el shofar como para decir, aquí no hay nadie más. La figura central es Dios, es Jesucristo y nadie más. Eso fue lo que hizo Gedeón cuando sonó el shofar. Ahora, esta es otra cosa que me llama mucho la atención, que Gedeón quiere decir su nombre, otra vez volvemos a los diccionarios, ¿verdad? Gedeón quiere decir talador. Talador. Eso es lo que quiere decir. Talador es uno que tala. El hacha a la raíz, derrumba, derroca, derriba. Es un Jeremías que desarraiga, derriba, arruina, derroca, ¿verdad? Entonces, el talador sonó el shofar. ¿Sabe qué? Voy a ir haciendo entonces aquí una especie de resumen de lo que hacen los shofaristas. Ahora ya no estoy hablando de los trompetistas, ahora estoy hablando de los shofaristas. Entonces, el primero, Ahod. Ahod quiere decir agradecido. Este hace que despierta su sonido del shofar, despierta a la gente. ¿Para qué? Para reprender a los demonios. Para eso sirve ese sonido, reprender. Yo, según lo expliqué ya, porque si usted está encendiendo la tele ahorita o entró ahorita y solo lee esto, no va a estar de acuerdo, y con mucha razón, porque no oyó la explicación. Para reprender demonios. El número 2 de los personajes que por sí mismos tocaron el shofar vendría a ser Gedeón. Gedeón quiere decir talador. O sea que los shofaristas deberían de ser taladores. ¿Qué es un talador? Es alguien que bota un árbol, pero que lo corta de raíz, ¿verdad? Ese es un talador. Este tendría que ser un agradecido. Pero si usted mira que alguien estaba sonando el shofar, el instrumento literal, y no ha botado ni uno de los árboles de sus ancestros, y es malagradecido. Y este es para derrumbar altares paganos. Entonces, sonido, el shofar ahí, eso es lo que significa. Y los shofaristas, está cardíaca la cosa. Entonces, ahora vamos a ver
Le voy a poner acá quienes me hacen falta en la pantalla. Ahod, que quiere decir Jueces 3:27, agradecido. Gedeón, que quiere decir talador, y ahí está el versículo, que no le había presentado este slide, pero pues ahorita se lo estoy presentando, a 4 minutos de que finalicemos. Pero ahora, como le dije que eran 5, entonces le quiero poner el número 3, Saúl. Saúl en el capítulo 13, vamos a ver qué pasó del primer libro de Samuel, capítulo 13. Miremoslo. Y a Saúl ya lo conoce usted un poco más. A Gedeón y también a Od, tal vez no muchos, ¿verdad? Pero bueno, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 42 años sobre Israel. Ojalá, qué largo ese periodo, ¿eh? 42 años. Una vida. Y Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 estaban con Saúl en Micmas, en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín, y el resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda. Verso 3. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Geba. ¡Qué tremendo! Hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Geba, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta. Entonces Saúl tocó el shofar por toda la tierra, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición. Ok, dejémoslo aquí, expliquemos a grandes rasgos qué fue, en los pocos minutos que tenemos, qué fue lo que hizo Saúl. Cuando usted lee todo el capítulo 13 del primer libro de Samuel, se da cuenta que Saúl cometió errores muy serios. A partir de ahí ya él estaba casi desechado. Sin embargo, la única cosa buena que él hizo fue sonar el shofar. ¿Qué fue lo que pasó? Su hijo Jonatán se introdujo en las líneas del ejército enemigo e hizo una matanza. Entonces todos los filisteos, cuando oyeron eso, se le dejaron ir, se le iban a dejar ir. Cuando lo supo su papá, actuando por primera vez cuerdamente, o tal vez por única vez, sonó el shofar. Sonó el shofar para llamar a todo el pueblo a la guerra y ayudar a aquel que les había ayudado. Esa condición ya nunca más la tuvo Saúl, pero aquí estamos hablando de cuando sonó el shofar. Entonces, mire hermano, para lo que yo logro ver acá es que cuando alguien hace una hazaña de parte de Dios, nosotros lo que deberíamos de hacer es apoyarle. Es el shofar, lo que hizo Saúl, es apoyar al héroe, pues. En ese momento, específicamente en ese momento, él actuó de una manera no egoísta. El que tenía la victoria era su hijo. Él lo hubiera podido dejar, así como era él hubiera podido dejar que lo matara si él mismo trató de matar a su hijo. Pero no lo hizo, sino que sonó el shofar, se juntó el pueblo y fueron a la batalla y ganaron la batalla. Aunque Saúl al final quedó desaforado por otras causas. Pero el sonido del shofar aquí significa que si alguien tuvo una victoria, ¿por qué no regocijarnos y apoyar esa victoria? O si está a punto de perder esa victoria, pero se animó, fue valiente, ¿por qué no le vamos a apoyar nosotros? Solo porque no fui yo. Solo porque no me lo reveló el Señor a mí. No, el sonido del shofar nos habla de quitarnos de nosotros mismos el egoísmo. Entonces lo voy a poner acá como número 3, y me faltan 2, y los otros 5 shofaristas con equipo, ¿verdad? Que sería el número 3, Saúl. Saúl también hizo cosas buenas, ¿verdad? Porque nosotros siempre lo desechamos a él.
Saúl quiere decir deseado. Qué tremendo, porque entre paréntesis Saúl quiere decir deseado y David quiere decir amado. No sé qué preferiría ser usted, deseado o amado. Yo preferiría ser amado. Pero la cosa aquí es que él lo que hizo fue combatir el egoísmo desde la perspectiva que le acabo de plantear. No fue él el que hizo la victoria, fue su hijo, pero lo apoyó. O sea que sería, el sonido de shofar sería antiegoísta. Antiegoísta. Sonar el shofar. Pa, pa, pa. Bueno, mis amados hermanos, desafortunadamente este día es un día un poco complicado en el sentido de que tenemos una actividad tras otra, ¿verdad? Gracias a Dios, es el retiro. Hemos estado oyendo diferentes mensajes y ahorita finalizamos y en un momentito entramos al foro, al panel de preguntas y respuestas que nos empieza a las 7:30 a las 8:30 y luego el segundo segmento en donde vamos a estar además de contestando preguntas, intercediendo, orando, habilitando, ¿verdad? Y dando gracias. Así que lo dejo hasta aquí, me quedo a deber 2 shofaristas y 5 equipos de shofaristas. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos para que sea la revelación tuya la que nos haga entender estas cosas, Señor. Que vayamos en pos de ti, Señor, es nuestra súplica. Que no nos desviemos, Señor, por ningún medio, que no nos desviemos. Llévanos tú, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Nos vemos en un ratito, unos minutitos y regresamos. Dios le bendiga.